Sharmili, bienvenida. Muchísimas gracias, Raúl. Muy buenas tardes. A través de ti, saludo también a la audiencia que a esta hora te sintoniza y te ve. Muchísimas gracias por el espacio. Quería comenzar con el tuit que publicaste anoche. Acabo de llegar a casa tras una maratónica lectura de sentencia contra Daniel Urresti. Lo primero que hago es encender una vela a mis amados padres y decirles, se hizo justicia 34 años después. El camino ha sido duro y doloroso. Hoy solo queda dar gracias. Caso Bustíos. Este es un tuit que supongo eh, que debe haber producido dolor y alivio al mismo tiempo escribir. Así es, Raúl. Todavía las emociones están a flor de piel porque se pueden decir fácil 34 años, pero ha sido un camino bastante tortuoso, difícil. Durante 27 años, mi madre, Margarita Patiño, ha sido la cara visible de esta larga lucha. Y la verdad que que no esté ella acá duele mucho, porque ella murió el 27 de octubre del 2016 en un trágico accidente. De manera que no ha sido un camino nada sencillo. Sin embargo, mientras escuchaba la sentencia, mi pensamiento estaba con ellos, porque finalmente se puede cerrar una herida, se puede cicatrizar esta herida y se puede ahora sí pasar la página, Mm. porque no se puede pasar la página bajo este manto de impunidad, no se puede seguir dando lugar a la impunidad, ni a la injusticia, ni nada por el estilo. De manera que se ha logrado, se ha dado un paso muy importante el día de ayer. Fue una sentencia muy larga, supongo que debe haber sido un sub y baja emocional hasta el momento en el que se conoció la condena de Daniel Urresti. ¿Qué sensaciones asaltan a alguien como tú que está 34 años eh, con este caso, con estas investigaciones, con estas idas y venidas de la justicia? ¿Qué se siente en ese momento? Yo diría que reivindicación, que la justicia se ha reivindicado con nosotros como familia, porque durante muchos años la justicia nos fue esquiva y al ser esquiva el dolor se hace más profundo, el duelo no se cierra y mucho menos no cicatriza la herida, ¿no? Ujú. Y al escuchar ayer la valoración de las pruebas, a cada testimonio, a cada prueba presentada de manera minuciosa, realmente para mí fue impresionante porque se dio una gran valoración, por ejemplo, al testimonio de mi madre, ¿no? A Margarita, al testimonio de mi hermano Hugo, quien acompañó a mi padre aquel día, al testimonio del periodista Glasser Tuesta, al testimonio de Isabel Rodríguez Chipana como la testigo presencial. O sea, les dieron la justa valoración que ameritaban esas pruebas que fueron incluso observadas por la Corte Suprema de Justicia cuando el señor Daniel Urresti fue absuelto. Ujú. Al anular la absolución, dijo que las pruebas no habían sido debidamente evaluadas. De Ujú. manera que los jueces supremos fueron contundentes al anular la absolución y decir hágase un nuevo juicio, y precisamente este nuevo juicio es que el día de ayer ha finalizado con la lectura de sentencia, ¿no? Yo presenté un editorial, Charmelí, que hablaba, digamos, de los vínculos que hay entre personalidades cuestionadas y la política. Luego presenté las declaraciones de Daniel Urresti, en las que argumentaba, entre otras cosas, que esta era una persecución contra él por ser una figura política. ¿Tú crees, tu impresión es que en su momento Daniel Urresti entró a la política justamente para emplear a la política como un arma de defensa dentro de este proceso? Por supuesto, la política ha sido utilizada por el señor Daniel Urresti como un portaaviones para evadir a la justicia, para lograr una inmunidad. Eso es evidente. Ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, ha sido candidato a la presidencia, candidato a la alcaldía y ha sido uno de los congresistas más votados. Eso también nos tiene que llamar a una profunda lección como comunidad, como sociedad, a quiénes estamos eligiendo, quiénes son los que van a estar ahí, y no puede ser que se sea indiferente ante un caso tan doloroso como fue el caso del periodista Hugo Bustíos y que lleguen a la política con un único fin de evadir la justicia, ¿no? Ujú. Entonces, los jueces han sido bastante contundentes anoche al afirmar y de que los testigos presentados por Daniel Urresti cayeron
en contradicciones y prácticamente fueron invalidados sus testimonios por eso mismo, por las contradicciones y también hay que recalcar por el cambio de testimonio que ha favorecido a Daniel Urresti. De Ujú. manera que los jueces han sido muy claros, muy precisos, muy minuciosos al momento de emitir su sentencia, como diciendo, si hay alguna observación, simplemente aquí están los argumentos, ¿no? Ujú. Legales. De manera que ha sido contundente, yo me siento satisfecha en ese sentido, porque han sido bastante claros, precisos y ha habido una contundencia que no se puede dudar en ese sentido. Ujú. ¿Uno siente alegría en ese momento? No es alegría, Mm. es, eh, es, es la respuesta a un clamor de justicia, Raúl. Ujú. Es una, es, es un conjunto de emociones, es a veces es inexplicable, inexplicable porque finalmente tu voz es oída. Es como sentirte reconfortada, saber que no estás hablando en el desierto y que no estás siendo escuchada, ¿no? Ujú. Ya por lo menos tu voz tiene eco, por lo menos tu voz está siendo escuchada y eso para mí ha sido muy importante anoche cuando ellos de manera detallada decían, anunciaban y cuando pidieron que se levantara y lo condenaban a 12 años de prisión, esa imagen del señor Daniel Urresti cuando le enmarrocaban, yo dije, wow, se Mm. hizo justicia finalmente. Mm. Así de sencillo. ¿Cuáles fueron, Charmely, los momentos más difíciles de estos 34 años? El sufrimiento de mi madre, Raúl. Mamá quedó viuda a los 36 años con 4 hijos, todos en edad escolar. Fue una dura batalla. Nuestro proyecto de vida se hizo trozos, pedazos, y porque papá era la cabeza de familia. Era Mm. un hombre visionario, no solamente era periodista, era empresario, era bachiller en Derecho, y teníamos un gran futuro a su lado. Pero eso fue totalmente roto, quebrantado cuando papá fue asesinado y mamá tuvo que tomar la cabeza de la familia. Le tocó trabajar y a mí me tocó atender a mis hermanos como hija mayor que era, ¿no? Entonces, ¿Cuántos años nuestros tenías? 14 años, Raúl. 14. 14 años, sí. Y me tocó asumir el cuidado de mis hermanos, estar con ellos, enfrentar diferentes dificultades económicas, emocionales, psicológicas, porque esto te quebranta todo un proyecto de vida. No se puede Claro. ver como algo aislado. Todo es un conjunto de cosas de cómo afectan tu vida y cómo tú sales adelante, ¿no? Y Mm. obviamente la parte más dura fue cuando murió mi hermana Patricia, que murió a los 30 años de una manera trágica también, y después la pérdida de mi hermana, de manera que hemos estado marcados por la tragedia, dolorosa, pero siempre admirada de mi madre que ella siempre se mantenía de pie y ella decía, no podemos decaer, estamos de Ujú. tránsito por esta vida, tenemos que seguir fuertes y seguir luchando por nuestros derechos, que es algo que nadie nos puede negar y quitar, ¿no? Algo de lo que se habló mucho también en estos años de proceso es el estilo que tenía de defensa Daniel Urresti. Muchas personas lo calificaban de altanero, de pechador. ¿Eso llegó a afectarlos a ustedes? ¿Qué sensaciones te producen esos recuerdos? Muy duro, Raúl. O sea, yo nunca voy a olvidar la carta notarial que me hizo llegar el señor Daniel Urresti a mi casa por unas declaraciones que había dado en la revista Caretas, informando, manifestando lo que yo sentía y él simplemente me mandó una carta notarial que si yo no me retractaba, pues él me iba a demandar por perjurio, por difamación e injuria. Entonces, él aplicaba ese tipo de estrategias para intimidarte, para desestabilizarte. Fue un personaje sumamente hostil, muy hostil durante el proceso judicial, amenazas contra los testigos, fue expulsado muchas veces de la sala por los jueces. No ha sido fácil, no ha sido Mm. fácil porque, y tampoco olvidar que cuando empezó el primer juicio el 17 de julio del 2015, el señor Daniel Urresti llegó con su portátil
y agredió a mi madre y me agredió a mí y a todas las personas que nos acompañaban. Hicieron añicos los afiches que tenían la foto de mi padre. Y ahí empezó todo. Empezó un camino tortuoso, un camino difícil, porque lidiar con una persona tan hostil como él y utilizar el poder para desestabilizarte, para pues, amedrentarte, no ha sido nada sencillo. Y él Mm. utilizaba eso, ¿no? Cartas notariales, amenazas, en fin, todo eso está documentado en el primer juicio, ¿no? ¿Llegó a usar su poder como ministro del Interior y congresista también en ese afán de amedrentar? Eh, digamos, el poder siempre se va a utilizar con fines de querer, digamos, eh, generar esa desestabilización en ti, ¿no? Entonces, obviamente el poder se utiliza para eso, Raúl. Él en ese momento se sentía empoderado, se sentía él mismo, además no hay que olvidar que gozaba de alta popularidad y no era fácil lidiar con él, ¿no? No era nada sencillo escuchar en las elecciones, escuchar su nombre, que lo eligieran, candidatos tomándose fotos con él como fórmula de gobierno. Entonces tú te decías, Dios mío, ¿en qué mundo estamos? ¿En cómo estamos? ¿No? Es algo que muy difícil, de verdad, muy Mm, difícil ha sido lidiar con él, de verdad que mm. sí. Ahora, especialmente emocionante debe ser este momento, supongo yo, Charmely, porque, digamos, fue una montaña rusa judicial lo que vivieron ustedes también, en el sentido de que este caso estuvo muerto en algún momento. Este caso fue concluido a favor de Daniel Urresti en algún momento. Claro que sí, eso fue un momento extremadamente doloroso para mí porque yo asistí a todas las audiencias del juicio anterior que estaba a manos de la Sala Penal Nacional. Durante 3 años y 3 meses hubo un juicio y yo el 4 de octubre del 2018 esperaba una sentencia condenatoria y no fue así. La sentencia que se emitió en ese momento, una sentencia absolutoria, desde mi punto de vista, y no me cansaré de calificar como una sentencia ¿Ha interrumpido un momento la vergonzosa que se comunicación? emitió en No, está. aquel momento. Hizo apelar a Corte Suprema de Justicia que terminó dándonos la razón, ¿no? Ujú. De acuerdo, Un veo condenó. veo que detrás de ti, Charmely, están las fotografías del altar personal, creo, que tienes de tu Sí, padre y de tu sí. madre, ¿verdad? Así es, Raúl, así es. Sí, sí. Ujú. Está detrás papá, mamá y en la parte de abajo está mi hermana Patricia. Que los tienes Sí, muy presentes todo el tiempo, ¿verdad? todo Están en el tu sala, tiempo. estás en tu sala, ¿verdad? En la sala de tu Sí, casa. estoy en mi sala de mi casa. Sí, Raúl, estoy en la Mm, sala de mi casa, en mi espacio acá en Lima. Y bueno, es la memoria de ellos que me acompañan en todo momento, ¿no? mm. Así es, sí. Una última pregunta, Charmely, ¿qué viene ahora para ti? Paz, un poco de paz, el sanar nuestras heridas para tener una vida de paz, de tranquilidad. Nos los merecemos, Raúl, aunque todavía nos queda un peldaño más que es la Corte Suprema, toda vez que el señor Daniel Urresti, con su derecho, ha apelado. Bueno, tendremos también que dar esa pelea, pero ya quizás no con esa presión, con ese dolor que veníamos. Nada, seguimos importante. Muy bien, Charmely, muchísimas gracias por concedernos este tiempo en estos momentos, pues que son tan emocionantes y al mismo tiempo, supongo, tan complejos para ti. Sí, Pero de alivio, muchísimas gracias. pero de Muy alivio, como amable, muchas dices. gracias. Un gran Así saludo. es. Gracias, Raúl. Muchísimas Hasta gracias. Un pronto. saludo a toda tu audiencia. Hasta pronto. Muchísimas gracias.